llenando de grandes bendiciones, amada iglesia. Es una maravillosa bendición en esta noche llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios, una palabra de bendición que Dios trae para cada uno de nosotros, una palabra de obediencia y de estar atentos a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Somos una iglesia en la cual el Espíritu Santo de Dios nos vivifica, nos llena de nueva fuerza, nos da esa sabiduría, ese vigor para seguir adelante, porque en este siglo XXI, a pesar de las luchas, a pesar de tantas cosas, Él nos tiene en victoria. Y sabemos que lo que viene es mejor para la iglesia del Señor, aun cuando vemos diferentes adversidades en los diferentes lugares, diferentes cosas que están pasando de adversidad a la humanidad, pero nosotros en Cristo estamos confiados que todo lo que pase para nosotros es ganancia, conforme a la palabra, conforme a lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso debemos siempre buscar la voluntad de Dios en nuestros corazones. Y una de las cosas más importantes que Dios nos ha enseñado es que debemos buscar la palabra. Cuando nosotros oramos al Señor, oramos también con lo que sabemos de la palabra de Dios. Y cuando oramos con lo que sabemos de la palabra del Señor, tenemos una promesa, tenemos unas bendiciones gloriosas que hacen que cada uno de nosotros acrecente la fe, que hace que cada uno de nosotros nos llenemos de ese gozo para alcanzar grandes victorias. Dios tiene cosas grandes para nosotros, por eso preparemos nuestros corazones con esa maravillosa bendición. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Bendiciones, pastor, bendiciones. Amén. Iglesia, en esta noche vamos a preparar nuestro corazón y vamos a orar a nuestro Dios, a hacer lo que nos gusta y es hablar con nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a hacerlo, iglesia. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más nos acercamos a ti, mi Señor, porque tu palabra dice, mi Rey, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Por eso en esta noche venimos a hallar esa gracia, Señor, porque necesitamos ser revestidos de tu presencia, de tu gracia, de tu favor, Señor amado de la gloria, porque nosotros entendemos que separados de ti nada podemos hacer, mi Señor. Por eso hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy te damos la gloria y la honra, porque sabemos y creemos en nuestro corazón que tú la mereces, Señor, que tuyo es el poder y tuyo es toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor amado de la gloria y precioso Dios. Por eso te exaltamos y te bendecimos, amado Dios de los cielos, porque tú eres lo más hermoso, lo más precioso que nosotros tenemos en nuestra vida, mi Señor. Gracias, gracias por aquel momento donde tú nos llamaste, Señor. Gracias por aquel momento donde nos escogiste, mi Señor, porque eso dice tu palabra, que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor amado. Muchas gracias por escogernos para bendecirnos, escogernos para ayudarnos, escogernos para levantarnos, Señor, porque ciertamente tú nos has escogido para cosas buenas, Señor. Por eso te damos gracias, mi Señor, amado Dios y Padre Celestial. Por eso te pedimos en esta noche, mi Rey, que nos enseñes a ser esos hijos que hacemos tu voluntad, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, mi Señor amado y precioso Dios. Dice tu palabra que tu voluntad es nuestra santificación, mi Rey. Enséñanos a santificarnos, enséñanos a limpiarnos, Señor. Enséñanos a vivir una vida acorde a tu presencia, acorde a tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, a mantenernos firmes en tus caminos, Señor, bendito Dios de la gloria. Y sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve siempre a buscar tu rostro, a buscar tu palabra, a buscar tu presencia, que nos acerquemos a ti cada día, mi Señor, para darte gloria y honra y honor a ti, mi Señor, Dios de los cielos. Y en esta noche te pedimos, Padre mío, háblanos, Señor, háblanos, que nosotros, tus hijos, tus siervos, escuchamos tu palabra para obedecerte, para seguirte, mi Señor amado y precioso Dios. Queremos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto en nosotros al 100%, porque queremos dar fruto para ti, mi Señor, Dios de los cielos. Te damos toda la gracia, Señor. Gracias, gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de nosotros, nos has protegido, nos has guardado, Señor. A ti damos toda la gloria, mi Padre bello. A ti damos toda la honra y la adoración, mi Señor, y declaramos que en esta noche la unción del Espíritu de Dios se derramará sobre cada casa, sobre cada hogar, mi Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, vamos a buscar la palabra del Señor en el libro
de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y vamos a leerlo para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Aleluya. Qué maravillosa palabra que debemos tener muy presente. Es un versículo muy importante en la vida de las personas y nos enseña algo importantísimo. Nuestro Señor Jesucristo nos deja dicho a través del apóstol Pablo que todo lo que le acontecieron en la antigüedad nos sirve de enseñanza a nosotros para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y por eso desde el principio Dios ha clarificado y nos ha dejado siempre entendido lo importante que es el ser humano para Él. Él creó todas las cosas, todas las cosas que vemos. Por ejemplo, Él creó los animales también como nos creó a nosotros, pero al crear los animales los creó con en ellos tiene su espíritu de supervivencia. Simplemente ellos luchan por comer, por ir y normalmente comer, dormir y reproducirse, básicamente la vida de un animal. Pero como nosotros los hombres somos hechos a imagen y semejanza, tenemos algo de Dios en nuestro instinto, también en nuestros corazones. Hay siempre el deseo de querer más, del éxito, de crear. Tenemos mayores bendiciones que cualquier otra cosa que haya creado Dios. Nos creó a imagen y semejanza de Él, por eso en nuestros corazones siempre queremos triunfar, queremos vencer. Hay situaciones en la vida que nosotros alcanzamos algo y ya queremos otra cosa. Es un instinto, porque eso es Dios. Dios es un Dios creador, un Dios que siempre, nunca está quieto, siempre está creando, siempre está haciendo cosas maravillosas. De hecho, Jesús, después de que cumplió la obediencia del Padre aquí en la tierra, dice: pero yo me voy a hacer morada para vosotros. O sea, que Él se iba a seguir trabajando, a seguir haciendo cosas para que el Evangelio se siga creciendo y teniendo grandes bendiciones. En nuestro corazón, entonces, Dios colocó un deseo de éxito siempre. Y ese éxito normalmente debe estar pegado a la palabra de Dios. Cuando pegamos el éxito a la palabra del Señor, podemos tener grandes bendiciones. Por eso, este versículo que acabamos de leer viene de la historia de un hombre llamado Saúl. Este hombre llamado Saúl, en ese tiempo no habían reyes, fue el primer rey de Israel. Él fue el primer rey de Israel. En ese tiempo había jueces. El juez era el profeta Samuel. Era un gran juez y todos los profetas o todos los jueces eran nombrados por Dios. Dios mismo los nombraba, por eso podemos encontrar que tenían grandes adversidades, eran oprimidos porque se apartaban de Dios. Dios levantaba un juez que lo respaldaba, que iba con palabra, que hacía volver el corazón de las personas hacia Dios, y por eso triunfaban y por eso vencían. Un principio de tener éxito en la vida es tener a Jesús en nuestros corazones. Es un éxito verdadero, un éxito con alegría, un éxito con expectativas de grandes victorias que nos traen a cada uno de nosotros. Es tener a Jesús en nuestros corazones. Saúl entonces viene a ser el primer rey cuando terminan los jueces en el pueblo de Israel. Quiere y llega a ser rey porque es el pueblo que dice: queremos tener un rey como los otros pueblos tienen. Siempre el hombre a veces se deja influenciar fácilmente de otras personas. Así pasó en el pueblo de Israel, se dejó influenciar de los otros reinos o de los otros países, y ellos tenían rey. Queremos tener también rey. Como hoy en día sale alguna moda y todo el mundo quiere tener lo mismo. Esa es influencia, que el hombre muchas veces se deja influenciar. En ese momento se dejaron influenciar, y Samuel le dio tanto dolor porque normalmente dicen: mire, el rey te va a hacer tributar, el rey va a hacer que usted pelee por ellos, el rey va a hacer, le nombra todas las cosas que hoy en día vemos en un presidente, hoy en día vemos en un gobernante de una nación. Eso le dice: Dios no hace eso con ustedes, Dios no hace eso, Dios pelea por ustedes, Dios los prospera. Pero el pueblo quiso y Dios se le concede. Dice que tenía un padre que se llamaba Cis, era un hombre valeroso, porque Dios escoge siempre personas en las cuales, aun cuando tengamos
pensamientos o cosas negativas en nuestra vida, Él sabe el potencial que ha colocado en cada uno de nosotros. Y por eso dice que Él no se creía, Saúl no se creía de tener esa fuerza, no se quería tener ese poder, porque la misma escritura cuando empieza a hablar de él, dice que era un hombre muy hermoso, de un hombre dice que de hombros para arriba, o sea que era más alto que todo el mundo y era un hombre que era, dice que era muy hermoso en medio del pueblo de Israel, o sea tenía una apariencia muy importante y él no creía esas cosas. Cuando es llamado por Dios, dice que cuando Dios lo llama, dice que Samuel por allá sobre el capítulo número 10 toma la redoma, lo unge y dice, el profeta Samuel dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo? Él no sabía esto. De hecho le muestra algo importante, que desde ese momento que es ungido, es como en el momento que aceptamos a Jesús, prácticamente es muy similar, porque dice que desde ese momento mudó su corazón. Inmediatamente, qué bonito es esto. Dice que de ese momento que recibe la unción de la bendición del llamado, dice que mudó su corazón y empezó a profetizar, empezó a hacer muchas cosas que hasta él en ese momento no hacía. Empezó a tomar valor porque él no tenía eso. Reúne al pueblo para ir a empezar a pelear con los filisteos y empieza a tener grandes victorias. Es ungido como rey y se presentan batallas importantes y él va siempre en victoria. Así pasa con nosotros. Normalmente a veces pensamos que no podemos hacer, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él transforma todas las cosas. Él nos hace personas valientes, personas con ese deseo de salir adelante, personas que no nos conformamos con lo que está pasando, sino sabemos que lo que viene es mejor en Él. Y por eso empezamos a luchar, empezamos a tener esa nueva fuerza, porque el Espíritu Santo nos da fe para empezar a crecer en Él, pastora. Claro que sí, es que la palabra del Señor nos enseña que Dios siempre llamó a las personas. A cada persona que llamó fue una persona que de pronto era ignorada, que no era como tenida en cuenta, pero cuando Dios la llama, su vida es transformada. Por eso el corazón de Samuel fue mudado, dice que fue mudado en un nuevo hombre, o sea, una nueva persona, y es lo que nosotros hacemos cuando venimos a Cristo. Somos, dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que nosotros vamos a ser cambiados, transformados, y esto por medio de la renovación del Espíritu Santo, porque eso dice la palabra, el que hace el cambio en nosotros, el que hace la transformación, realmente no es porque nosotros nos esforcemos, sino porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y dice la palabra del Señor, está escrito que el Espíritu de Dios hace esa extraña obra dentro de nosotros para cambiarnos, para hacernos personas diferentes. Yo quiero que en un momento usted analice quién era antes de venir al Señor y quién es en este momento en los caminos del Señor. Y uno dice, de pronto no he cambiado mucho, pero cuando te analizas, cuando te sientas y piensas y te das cuenta quién eras y quién eres en este momento, te das cuenta que la obra, el poder del Espíritu Santo ha hecho una obra maravillosa en ti, sin que tal vez te des cuenta de lo que ha sucedido, pero las otras personas sí se dan cuenta en lo que Dios está obrando en tu vida, iglesia. Así que cuando el Señor está en nosotros, algo poderoso sucede, hay cambios, hay transformaciones. Todo es un proceso en el Señor, porque el Señor siempre nos dijo que es un proceso, y el proceso lo iniciamos nosotros. Dice que el que comenzó la obra es poderoso para perfeccionarla hasta el día del Señor Jesucristo, es decir, hasta que nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque es que es una obra que el Señor hizo, una transformación que empezó en nosotros desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, y ese proceso está ahí obrando día tras día, va ese proceso en nosotros hasta que lleguemos a lo que el Señor espera que nosotros seamos, iglesia. Aleluya. Esa es la bendición gloriosa de tener al Espíritu Santo de Dios, porque tan pronto aceptamos a Jesús en nuestras vidas, Él envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre en nosotros, y eso hace que cada uno de nosotros tengamos fe en nuestro Padre, creador de todas las cosas, y ahí empezamos a tener esas grandes bendiciones. Ahora, Saúl está teniendo grandes victorias y Dios le encomienda una misión, y esa misión es tan importante para Dios porque Dios es un Dios correcto, es un Dios que todas las cosas las hace correctas, y todo lo que Él dice, eso se hace.
y tiene que hacerse como Dios ha dicho, no como nosotros queremos, ayudarle o quitarle a las cosas de Dios. Se hace como Dios nos ha ordenado a cada uno de nosotros. De esa manera, entonces, empezando el capítulo número 15 para llegar al versículo 22, es que a Saúl se le da una comisión. La orden era, vaya y pelee contra los de Amalek, termine con todos, porque Dios le dice, acuérdense que ellos salieron contra nosotros. Y por allá sobre Éxodo capítulo número 17 es que encontramos ese pasaje cuando dice que, empieza el capítulo 17, el verso 1, cuando dice que Amalek ataca a Israel o pelea contra Israel, y ya es cuando viene la estrategia que Dios le regala a Moisés. Allá acuérdense cuando sube al collado con Ur y a Aarón, y Josué va a pelear, y mientras él tenía las manos levantadas, el pueblo iba en victoria. Cuando él se cansaba, entonces los amalecitas empezaban a ganar. Esa historia no fue que Israel buscó la pelea, no, ellos vinieron contra Israel, atacaron la retaguardia, las personas más débiles, las personas que iban en los cansados, los animales que iban más lentos, y todo lo iba en la retaguardia. Allí Amalek atacó, y ya viene la estrategia de Dios y le da un gran triunfo ese día, allí a través de Josué peleando, y Moisés en la presencia del Señor. Ahí con Ur y Aarón, cuando le levantan las manos, le ponen una piedra para que se siente, y él está más cómodo hasta que Israel ganó. Ese episodio pasa allí, y Dios queda con esa parte, porque ellos huyen y tienen todas esas cosas, y ellos iban hacia su objetivo, que era la tierra prometida. Y cuando ya se establece y ya están victoriosos, hay un ejército, hay un pueblo muy fuerte, Dios le dice, ahora es hora de que vaya y termine con todos los de Amalek, todo, no deje nada de Amalek. Y allí obedece correctamente Saúl, lleva a su ejército, empieza a pelear, le da una grande victoria, pero no obedece exactamente la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor allí en el capítulo número 15 que dejó lo mejor de ovejas, lo mejor de los bueyes, lo mejor de los carneros, lo mejor de los animales lo dejó, y también se llevó prisionero al rey. Y cuando Dios ve estas cosas, llega y le dice a Samuel, me pesa haber escogido a Saúl como rey de mi pueblo, de Israel. Y eso es tremendo, porque Samuel era un hombre que intercedía, clamaba, y él empezó a llorar por esas cosas, empezó a clamarle a Dios por lo que estaba pasando. Ahí es cuando Dios pues unge después a David. Pero en este pasaje dice, ve y mira, y va, y él escucha, dice que escuchó el balido de las ovejas, escuchó el bramido de las vacas, y dice, ¿qué es esto? Y él dice, hay algo importante que le hace Saúl, y que es, Dios le dio la orden, fue directamente a través de Samuel a Saúl. Le dijo, ve y termine todo, pero cuando él habla con Samuel le dice, el pueblo perdonó lo mejor. Dice, el pueblo perdonó lo mejor. En vez de afrontar, nosotros en Cristo tenemos que afrontar las cosas responsablemente cuando tenemos algo. Sí, a veces cometemos errores, afrontar, no pasa nada. Lidiamos afrontando las cosas, es mejor que empezar a echarle culpa a algo. Algo que tiene el mundo, que no tiene a Cristo, es que fácilmente esa persona sin Cristo empieza a culpar a los demás y no asume su responsabilidad. Y él no asumió la responsabilidad. El pueblo no tenía la responsabilidad, porque al pueblo no se le dijo. Y es más, él debió haber transmitido la información. Simplemente, mire, Dios me dice a través del profeta que vayamos, peleemos y no dejemos nada. El pueblo obedecería porque era el rey. Pero este rey, él vio, hay ganancia. Y él, es más, dijo, y el pueblo dejó lo mejor para sacrificar allí en Gilgal a Jehová. Entonces empieza a agregarle más adversidad de lo que Dios nunca ordenó hacer esto. Y eso sucede normalmente con las personas que no tienen
bendición maravillosa de tener vivo el Espíritu Santo, vivificado el Espíritu Santo en el corazón de ellos, porque lo dejan adormecer o el Espíritu Santo está contristado en el corazón y ellos empiezan a hacer las cosas en sus fuerzas. Eso hizo Saúl, se fue en sus fuerzas, le pareció bien dejar lo mejor del ganado, de los carneros, de los bueyes, dejar al rey y se enseñoreó de estas cosas y Dios no le había ordenado esto. Por eso es tan importante para nosotros es asumir la responsabilidad, y algo fácil que era para un rey era transmitirle al pueblo la orden que Dios le había mandado, y transmitiéndole la orden que Dios le había mandado era mucho más fácil para él evitar cualquier adversidad sobre su vida. Y había quedado bien él y había quedado su reinado muy bien, pero a causa de no hacer esas cosas, por eso nos habla el profeta Samuel allí en el versículo 22, una enseñanza tan extraordinaria para nosotros, y que Dios nos deja puntos importantes para nuestra vida en el versículo 22. Por eso dijo Samuel: se complace tanto en holocaustos y víctimas que le obedezca a la palabra de Jehová. Lo primero que nos habla aquí es que antes de uno sacrificarse, antes de ir a orar, antes de ir a hacer muchas cosas, es importante obedecer. Porque hay gente que ora mucho delante de la presencia del Señor, pero no obedece, no sirve, anula lo que está orando. Por eso, antes de cualquier sacrificio, antes de decir voy a hacer tales cosas para Dios, tenemos que obedecer antes a Dios. Antes de un servicio para Dios, tenemos que, lo más importante para nosotros es obedecerlo. Y por eso dice, se complace tanto en los holocaustos, o sea, y en víctimas. No, ahí no hay complacencia de Dios. Hay complacencia si usted se esfuerza y todas las cosas, pero hay obediencia. Ahí sí hay total complacencia de Dios. Pero dice, como el que le obedezca a la palabra de Jehová. Por eso es importantísimo para nosotros como iglesia leer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios. La palabra de Dios ella misma nos reargulle a nosotros mismos. La palabra nos hace actuar diferentes en nuestra vida, ¿cierto, pastora? Claro que sí, es que aquí hay un punto muy importante y es acerca de la obediencia. Amén. Porque lo que espera de nosotros es eso, obediencia al Señor. Dice la palabra que dice que nosotros debemos ser como Cristo fue, dice la palabra del Señor, que debemos andar como Él anduvo. Y algo que el Señor Jesucristo siempre expresaba, decía, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, es decir, a obedecer lo que Dios, lo que mi Padre me ha dicho. Nosotros tenemos que ser exactamente igual, ser obedientes, pero desafortunadamente a veces las personas se creen un poco más inteligentes que Dios, como le sucedió a Saúl o como le sucedió a muchos hombres donde ellos creyeron que ellos harían mejor de lo que Dios les había mandado. Y al ser humano le suele suceder eso, pastor, se cree más inteligente, más sabio que Dios. No, yo creo que es mejor hacer las cosas de esta forma y no como Dios me dice. Y cuando hacemos eso, cuando tomamos esa forma de pensar, entonces vienen las derrotas y luego la persona va y se queja delante de Dios, pero ¿por qué? Si yo hice esto, si yo hice fue lo otro para agradarte, yo hice las cosas, pero es que no es como yo las quiero hacer, sino como Dios me dice que yo debo hacerlas. Veamos aquí como el Señor le decía a Samuel. Le dijo, vaya, Samuel le decía a Saúl, le decía, vaya y extermine, acabe con todo Amalek. No le dijo, no perdone nada, tiene que acabar con todo. Y el hombre se creyó más sabio y dijo, no, yo voy a impresionar a Dios allá llevando los mejores animales y haciéndole sacrificio, holocausto. No, nosotros, como dice el pastor, nosotros no impresionamos a Dios con lo que hacemos. Si hay cosa que yo he podido entender, pastor, por la palabra, es que si hay algo que podemos impresionar a Dios es obedeciendo, es haciendo lo que Él dice por medio de su palabra, cuando nos dice y como nos lo dice. Porque es que a veces decimos, sí, yo obedezco a Dios, pero obedezco cuando a mí se me antoja, cuando a mí se me, perdón la expresión, cuando a mí se me da la gana. Entonces también eso es una obediencia tardía que se convierte en desobediencia, porque todo debemos hacerlo de acuerdo al tiempo
del Señor, pastor. Amén. Eso también se comporta o se presenta en el comportamiento de cada hombre, en cada relación de cada persona. Es la fidelidad, de obediencia es fidelidad a otra persona. Por eso, cuando hay personas que tienen compromisos con algunas personas, deben valorar la fidelidad de la persona en lo que se está ejecutando, porque la persona no puede ser, no tiene esa fidelidad y termina haciéndole quedar mal a la persona que lo ha elegido, a la persona que lo ha respaldado. Por eso es importantísimo ver que la obediencia significa fidelidad, fidelidad a la palabra, fidelidad a lo que Dios quiere. Por eso sí, continúa diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, es mejor obedecer que cualquier sacrificio, que cualquier esfuerzo que hagamos, es mejor el obedecer al Señor. Y dice, y el prestar atención que la grosura de los animales. Aleluya. Es decir, hay algo importante y que siempre hemos hablado, que el apóstol Pablo nos recalca a nosotros, dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es tan importante para nosotros entonces saber que cada uno de nosotros, si queremos en nuestra vida prestar atención, el prestar atención está en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Ahí está la palabra del Señor. Todo nace, el éxito de una persona nace en su pensamiento. El pensamiento nos lleva a sentir cosas. Si estamos con Cristo, siempre pensaremos, estamos sanos, estamos libres, vamos a la conquista, vamos a la victoria. Y si la persona está sin Cristo, a veces se deja desanimar fácilmente, se deja tener, un día está contento y a la noche ya está llorando, está quejándose de las cosas, porque no tiene ese respaldo que nos da la autoestima de podernos levantar y ser triunfantes en nuestra vida. Por eso es importantísimo. Entonces, la mente con fe de una persona empieza a llenarse de palabra de Dios. La palabra del Señor nos da esa fe para empezar a ser esas personas que pensemos siempre en la victoria, pensemos en el éxito. Pero esa fe entonces en la palabra del Señor entonces trae que nuestros pensamientos nos lleven siempre a pensar en la victoria, a empezar en ser creativos, a empezar a ser personas diligentes, a pensar a personas que nos levantamos, que cada día va a ser mejor, que cada día todos los problemas que hay los vamos a tener solución en el Señor. Eso hace una mente, un pensamiento. Por eso es esta transformación. No nos conformamos a lo que hace todo el mundo. Empiezan a quejarse, a criticar, empiezan a hacer las cosas mal. No, nosotros dice que el prestar atención está en nuestro pensamiento. Entonces prestamos atención con nuestro pensamiento en las palabras de Dios, y eso nos da nueva fuerza. Y ese pensamiento en la palabra del Señor nos va a producir sentimientos correctos, porque los sentimientos que no tienen la palabra del Señor son sentimientos que la persona trae en su corazón: el dolor, la angustia, el temor, el miedo, la soledad. Aun cuando esté con la familia se siente solo, sola. Por eso es tan importante para nosotros saber que el pensamiento en la palabra del Señor entonces produce sentimientos en nosotros de vigor, pensamientos de victoria, pensamientos de salir adelante, de conquistar. Pero cuando no se tiene la palabra del Señor, entonces esos pensamientos van a ser con sentimientos de adversidad. El pensamiento en la palabra del Señor trae en cada uno de nosotros entonces un sentimiento correcto, y al traer un sentimiento correcto entonces vamos a tener una acción correcta en nuestra vida. La acción que vamos a hacer va a ser correcta, porque los que conocemos al Señor nos esforzamos y actuamos. Eso es acción, pero esa acción es de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Nuestro pensamiento ha sido transformado, no a lo que hace el mundo, lo que le gusta al mundo, porque el mundo simplemente quiere la destrucción de una u otra manera de la persona. Por eso es importantísimo transformarnos, pastora. Claro que sí, es que ahí dice la palabra, nos acaba de decir que dice que el prestar atención, es importantísimo a prestar atención a lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque quizás nosotros tengamos algún problema, alguna adversidad, como usted lo estaba diciendo, pastor, y la mente es estimulada por la palabra del Señor. ¿Estimulada a qué, iglesia? Estimulada a tener ideas, porque a veces vemos que los conflictos o los problemas o las cosas que estamos pasando los vemos como cosas negativas. No, son cosas positivas también, porque en medio de esos conflictos, cuando buscamos al Señor, cuando ponemos atención a su palabra, prestamos atención a su palabra, vienen ideas a nuestra mente, vienen las ideas de cómo solucionar, y sobre todo que esas ideas vienen de
acuerdo a Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, y esas ideas hacen que nosotros encontremos el triunfo, porque si nunca tenemos adversidad, si nunca tenemos problemas, pues ni ideas tenemos, porque no hay nada en qué pensar. Pero cuando vienen situaciones difíciles, ahí está el prestar atención, porque ahí viene el consejo de Dios, ahí viene la guianza de Dios, la dirección de Dios, para que vengan las ideas, broten las ideas en nuestra vida para lo que tenemos que hacer o solucionar. Pero a veces cuando sentimos que como que no nos brotan las ideas, como que nada nos sirve, como que no es bueno lo que nos pasa, casi siempre tendremos la echarle la culpa a los demás, ¿no? Así como lo hizo allí Saúl, echando la culpa al pueblo. No, Señor, es que la culpa fue, le dijo al profeta, es que la culpa fue del pueblo porque ellos escogieron. ¿Cuál pueblo? Fue él mismo el que decidió escoger. Pero es que es más fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Como igual con Adán y Eva. Adán le dijo, le echó la culpa a Eva cuando hubieron pecado. Él también comió, porque hubiera dicho, no, yo no como, pero él también comió. Y sin embargo fue y le dijo al Señor, no, la mujer que me diste por compañera, esa tuvo la culpa de que yo pecara. Entonces es tan fácil echarle la culpa a los demás. Eso me está pasando por culpa de fulano, por culpa de este o por culpa del otro. No echemos las culpas a nadie. Miremos, pongamos atención a lo que nos dice la palabra, a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos enseña, y verá que nos vamos a dar cuenta realmente que la solución la tenemos, porque es que a veces nos enfocamos más en los demás, pastor, que nosotros mismos, y entonces por eso no encontramos las soluciones. Amén. Por eso Saúl, el error de él fue que vino a palabra de Dios, sí, es correcto. Su pensamiento debió haber estado prestando atención a la palabra de Dios, pero cuando vio lo hermoso, cuando vio las cosas, se le olvidó la palabra de Dios. Al olvidarse la palabra de Dios cometió el error. Por eso su pensamiento fue dominado por sentimientos equivocados y sus acciones fueron equivocadas. Por eso en la palabra del Señor siempre dice el profeta Samuel, es importante por encima de los sacrificios el obedecer, el prestar atención, que cualquier cosa hermosa que le presentemos al Señor es prestar atención a la palabra del Señor. Y el prestar atención a la palabra del Señor, entonces nuestros pensamientos van a ser con los sentimientos correctos para acciones correctas, y esas acciones correctas, por eso nos somos sanos, somos libres, somos prósperos, estamos con la bendición maravillosa del Señor. Por eso el error de Saúl fue no prestar atención a la palabra. Su pensamiento se desvió y sus acciones fueron diferentes, porque sus sentimientos lo llevaron a ser una persona, no, esto es más gordo, es más bonito, qué bueno llevarme al rey prisionero, y lo que Dios le había ordenado era otras cosas. Por eso, iglesia, la palabra nos enseña hoy que por encima de cualquier sacrificio es mejor obedecer. Por encima de cualquier cosa, nuestros pensamientos, prestando atención a la palabra del Señor, nos llevan a tener sentimientos correctos, caminar correctamente, opinar correctamente, hacer las cosas correctamente conforme a la palabra y no conforme nosotros pensamos o sentimos. Es como nuestro pensamiento en la palabra, sentimos las cosas de Dios y accionamos con las cosas de Dios, y por eso tendremos grandes victorias. Vamos a orar en esta noche para que nuestros pensamientos sean transformados conforme a lo que Dios quiere, que seamos personas obedientes. Padre y maravilloso Dios, hoy te quiero dar gracias por la palabra, y quiero pedirte perdón primeramente, Señor, por todas las veces que hemos sido rebeldes a la palabra, por todas las veces que nosotros como iglesia hemos cometido errores y hemos querido hacer las cosas conforme nosotros pensamos y no conforme tú nos has dicho. Por eso el obedecer es mejor que los sacrificios, y el obedecer en nuestros pensamientos tiene que ser transformado. Este hombre Saúl fue llamado por ti, Dios, fue llevado, obtuvo grandes victorias, pero en el momento crucial desobedece una orden porque no prestó atención a la palabra. Nosotros queremos pedirte perdón por cada vez que hemos equivocado la palabra de Dios o no hemos tenido correctamente la palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude a hacer la palabra, a obedecer la palabra, a prestar atención a la palabra, y nuestros pensamientos empezarán a tener esas acciones que a ti te agradan, Dios. Tener esos pensamientos para que nuestros sentidos, nuestros sentimientos vayan de acuerdo a lo que tú has querido. Por eso hoy renunciamos a la tristeza, a la amargura, al dolor, a la soledad,
soledad, a la angustia, y declaramos que nuestras vidas son libres de toda maldición y caminamos hacia el propósito tuyo, Señor, que es transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y así comprobamos la buena voluntad tuya, que es agradable y es perfecta. Y esa voluntad viene a transformar nuestros pensamientos, Dios, que no son de derrota, que no son de rebeldía, que no son de esos pensamientos de adversidad, de dolor, sino pensamientos que generan sentimientos de gozo, de victoria, de ánimo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nuestras acciones tomarán esas bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ay, qué bendición tan maravillosa esta palabra. Y vamos a pactar con el Señor en esta hora también, porque Dios también quiere bendecir nuestras finanzas. Ahí en esa cajita de fe, usted hágalo por fe al Señor, y el domingo aquí en Casa Roca Restauración usted trae esa ofrenda al alfolí. Y esa ofrenda, yo una vez pacté con el Señor, nunca llevé, no había ido nunca al templo, y aparté, y cuando fui y hice todas las cosas, Dios me bendijo, y después traje las cosas al templo. Funciona. Por eso lo que va a pasar en esa semana va a funcionar. Padre y maravilloso Dios, bendecimos la ofrenda, la primicia, el pacto, Señor, que mi hermano da en casa y que traeremos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú nos dices: amado, yo deseo que tú seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Recibimos esa palabra en nuestro pensamiento, en nuestras acciones llevarán, Señor, el sello de tu palabra. Amén, amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Los esperamos el próximo domingo aquí a las 9 de la mañana en Casa Roca Restauración. La maravillosa paz del Señor Jesús. Recordemos, iglesia, que es mejor obedecer antes que los sacrificios. Bendiciones.